Me encantaría, perdón, tener espacio para conocerles mejor. Aquí veo algunas fotos de Marcela, Francine, Rachel, Karen, Samantha. Muchísimas gracias. Bueno, no, de Samantha no veo la foto, pero voy a imaginar que les tengo en persona y que me están sonriendo como yo les estoy sonriendo a ustedes, ¿verdad? Para sentirnos un poco más sintonizados, sintonizadas. Lamentablemente no tenemos tanto chance. Silvia me dijo que aproximadamente 1 hora, entonces como es mucho lo que hay que abarcar, voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Si no fuese posible terminar, yo siempre tengo el plan B, que es hacer un video con lo que queda faltando y mandárselo a Silvia y que después lo puedan analizar por un foro o algo así. Pero entonces vamos a ver, vamos a avanzar dependiendo de cuánto ustedes quieran preguntar, quieran conversar, etcétera. Entonces, por eso les digo, yo estoy abierta, para nada me van a enojar las interrupciones, más bien que dicha que hay gente que esté deseosa de despejar dudas, de querer aprender. Y para empezar quisiera hacer una pequeña actividad. Para quienes tienen la facilidad de estar usando una PC y una buena conexión a internet, ¿verdad? Porque también depende. No todos tenemos las mismas posibilidades y benditas sean las diferencias individuales. Vamos por favor a entrar a boxbote.com. Vamos a ver dónde está acá el chat. Boxbote.com. Boxbote.com, por favor. Cuando ingresemos, a ver si alguien me confirma, nos va a pedir un código. Ahí lo voy a apuntar en el chat, es el 32. Aquí donde dice Try It Now, es donde se coloca. Vamos a ver, es que me estás bajando muy rápido. Ay, Dice, perdón. Aquí. Ajá. Ok. Vamos a ver si abre la posibilidad. Vamos a ver. No, este es para jugar. Póngale My Events arriba. ¿A dónde? En la ¿No es? pestañita. No sé, baje un poquito. Baje. Ahí dice Join. Ahí. Join Event. Ok, perfecto. Ahí es donde colocas el código. Perfecto. Ahora, si me das chance, Silvia, para compartir yo. Listo. Regálame un segundo, no sé dónde. Bueno, van a escuchar el teléfono de mi casa sonar, pero no sé dónde está, entonces no lo puedo desconectar. Para compartir, porque a mí sí me van a compartir las respuestas. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué es lo más importante considerar durante las 3 primeras sesiones con una persona, con un cliente o paciente? Entonces, ahí ustedes escogen la opción que les parezca más adecuada. No he recibido ningún voto todavía. Yo ya voté. Vamos a ver. Está cargando. Ahí veo que está un circulito. Sí. Vamos a ver, déjala. Ahí está. Ahí está. Ok, tenemos un 33% que dice la historia de vida y un 66.7%, perdón, que me dice crear alianza terapéutica. Y les voy a contar un secreto. La alianza terapéutica determina el éxito de un proceso terapéutico. Lo más importante, además de recopilar datos que son de información vital para nuestra evaluación, es poder crear esa alianza con cliente-paciente para poder establecer ese vínculo que nos va a llevar a un probable posible éxito futuro.
Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo evaluación psicológica que entrevista psicológica? Les escucho, vamos. No sé cómo hacer. Es que a mí me salió como solo el resultado y le doy reconnect. Dale reconnect. Ahora sí te sale la pregunta. ¿Es lo mismo evaluación que entrevista? A mí me sale esperando esperando una nueva pregunta o tema, cuando el anfitrión esté listo para comenzar una nueva pregunta. Ahí está. Ahora ya. Ahora sí. Ahí ya. Perdón, me disculpa, no le di comenzar. Claro, yo pasé la pregunta. Tenía que ser Rosemary. Listo. Muchas gracias, compañeras. Y dice que vemos los resultados. Ok, excelente. Silvia los tiene bien afiladitos. Bueno, Silvia también está bien afiladita. Efectivamente, no es lo mismo evaluación que entrevista. El proceso de evaluación es un proceso más largo y que contiene una serie de pasos. Ahorita lo vamos a revisar muy rápidamente. La siguiente pregunta. ¿Qué factores influencian las sesiones de entrevista y de evaluación? El modelo teórico que tiene la persona terapeuta, el estilo personal que esa persona tiene, la institución u organismo donde se hace ese proceso, el objeto u objetivo de la evaluación o todas las anteriores. ¿Cuál influencia ese proceso durante las sesiones? ¿Listo? Vamos a revisar. Efectivamente. No, nuestro proceso no es homogéneo. No todos los procesos son iguales, ni dependiendo del lugar donde trabajemos, dependiendo del modelo terapéutico que sigamos y dependiendo de la persona. No va a ser lo mismo, aunque Silvia y yo tuviésemos el mismo modelo, digamos que sea un modelo muy de paso a paso, ahora pregunta esto y después pregunta lo otro y después pregunta lo otro, aún así nuestro estilo va a impregnar esa sesión terapéutica. Entonces, también nuestro estilo va a determinar esa alianza o ese rapport que hemos visto antes. Genial. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué medios debo considerar para registrar la información durante las sesiones? Me disculpan la falta de ortografía, es evaluación. ¿Qué medios debo considerar para registrar la información? Ay, hay dos faltas de ortografía, qué pena. Durante las sesiones de evaluación. Yo doy fe de que Rose tiene muy buena ortografía. Fueron dedazos. Sí, esos fueron unos dedazos por eso se llama problemas de carreras, ¿verdad? De que usted está escribiendo y hay alguien diciendo mamá, 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 mamá. Sí, entonces, ya a cierta edad ya la concentración no es la misma, no. Se llama deterioro cognitivo. Entonces, vamos a ver los resultados. Escrito, toma de notas, grabación de video y grabación de audio y la memoria. Me encanta que no hayan tomado en consideración la memoria, porque la memoria es fatal, ¿verdad? No existe la memoria fotográfica, por más que mentes criminales lo haya hecho creer, ¿verdad? Que todos queremos ser como el muchacho este que tiene memoria fotográfica. No hay suficiente evidencia científica que nos diga que existe la memoria fotográfica. Y aunque así fuese que tuviéramos muy buena memoria, siempre hay datos que se nos pueden pasar. Y después no los podemos recuperar con la misma fiabilidad que lo hubiéramos recuperado en el momento. ¿Qué ventajas o desventajas tienen cada uno de estos sistemas de registro? La toma de notas nos permite devolvernos después de la sesión, ¿verdad? a nuestras notas, ver qué puntos consideramos importantes. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Perdemos el enfoque visual. Perdemos parte de la escucha activa, ¿verdad? Porque nos desviamos. Si bien siempre encuadramos esta situación, siempre marcamos y le decimos a nuestro cliente paciente que vamos a tomar notas, siempre hay esa pérdida de conectarse con la otra persona. Recordemos, va a depender mucho del estilo personal del terapeuta, de la persona terapeuta. Grabación de video se permite, pero es muy intrusiva.
La persona se va a sentir más amenazada. Me están grabando en video y esto puede ser muy amenazante. Tiene la ventaja de que usted misma como terapeuta puede volver después a ver cómo fue su ejecución en una grabación de video. Y eso es muy enriquecedor en términos de mejoramiento profesional. Y la grabación de audio es, desde mi punto de vista, la más recomendada. Permite que la persona, yo digo, que usted se pueda volver a sus notas, por ejemplo, a la sesión, luego de que pasó la sesión en vivo, de que usted haga su momento de análisis y no interrumpe el momento de la sesión en vivo. Ahora bien, cada una de estas formas de registro tiene que estar enmarcada. Debe indicársele al cliente o paciente cuál va a ser el medio de registro, cuál va a ser el objetivo, cómo va a ser la custodia y cómo va a ser la forma de eliminación. Todo eso dentro del marco del consentimiento informado que usted debe firmar con esta persona. Entonces, siempre tiene que existir un consentimiento informado en el cual usted informa y explica todos los parámetros de su consulta. El consentimiento informado es una herramienta para ustedes y para sus clientes pacientes, porque permite que ambos se enmarquen dentro de un ambiente de confianza. Mira, vamos a ser totalmente anónimos. Lo único que me puede a mí, a la única persona, por el único medio que yo puedo dar información sobre nuestras sesiones es porque un juez lo diga, ¿verdad? Entonces, en nuestro parámetro según psicología, solamente un juez nos puede obligar a dar algunos datos, inclusive no todos, de nuestras sesiones terapéuticas. Entonces vamos a resguardar los datos, voy a grabar las sesiones, voy a tomar notas de mis sesiones. Esto va a ser para el análisis posterior cuando yo esté analizando algunas cuestiones. No quiero hacerlo en este momento, entonces me voy a sentar a pensar con más tiempo y detenimiento cuáles son las mejores opciones para nosotros en terapia, etcétera, etcétera. Una vez que yo haga estas anotaciones, voy a desechar esa información, no la voy a guardar en la nube, no la voy a guardar en el correo, no voy a tener un medio, qué sé yo, una llave, un disco duro externo, es decir, un medio al que solo yo tenga acceso para poder grabar, y esto le genera a la persona confianza de que voy a poder estar en el sitio y de cómo esa información va a estar grabada. Ahora bien, ustedes van a trabajar por medio virtual, supongo, Silvia. Exacto, entonces por medio virtual, probablemente usen Zoom o WhatsApp. También tienen que indicarle a la persona cuál es el medio por el cual van a registrar. ¿Verdad? Eso tiene que quedar muy claro desde la primera sesión, para que no haya temor alguno de qué va a suceder con esa información. Bien, ese fue nuestro ejercicio de VoxBot. Vamos a, voy a empezar con lo que es la presentación de PowerPoint. ¿Listo? ¿Sí? La vemos como no en modo presentación, sino cuando se está editando. Es nada más para ver si yo estaba para ponerle en modo presentación. Ahí está cargando. Debería ya. Listo. Bueno, vemos como el tras bambalinas, donde dice que no hay ninguna nota. Extraño. Yo creo que ahí donde dice opciones de presentación se puede cambiar, creo. ¿Dónde está opciones de presentación? Si me no, ya se quitó. Sí, porque ya, es que el problema es cuando le doy. Bueno, en todo caso, así yo la veo bien. Podríamos verla de esta forma. Sí, porque lo que me está ocurriendo es que cuando le doy proyectar, es cuando se ve tras bambalinas.
Sí, Kevin, Ok, confirma que se ve Kevin bien. me indica que se ve bien, entonces vamos a hacerlo así para agilizar, porque realmente la cuestión del tiempo me tiene De acuerdo. Tranquila, preocupada. Rose, Bueno, preocupada. nos podemos pasar unos minutos. Solo No, sí, para pero que no Rosemary se... suele hablar mucho y muy rápido. También les voy a agradecer si en algún momento voy muy rápido, es una cuestión familiar, entonces me lo indican en el chat o me lo indican por el micrófono. Ya les digo, yo no tengo ningún problema con que abran el micrófono y digan, Rose, va muy rápido. Ok, voy de nuevo. Le bajo la velocidad a la 45. Ay, perdón. Ya esta juventud no sabe lo que es 45. Es del P. Entonces, si alguien no quiere abrir el micrófono en algún momento para preguntar, el chat siempre está abierto. Continuamos. Ok, vamos a empezar desde lo que es la evaluación, que es el marco más macro, hasta la entrevista. Vamos a ir avanzando. Yo le voy luego a pasar, hoy cuando revisé las diapositivas no me gustaron mucho, entonces voy a darle una mejoradita, aunque sea visual, y se las paso a Silvia, y que ella se encargue de subirlo en el aula virtual, para que no tengan que preocuparse mucho por tomar las notas de lo que dice, sino por ir cuestionando, preguntando, lo que ustedes quieran. Ahora, habrán notado que cuando yo estoy hablando, digo cliente o paciente, porque esto depende del marco teórico que ustedes tengan atrás, de la forma en la que ustedes estén enfocando su evaluación. Para algunas personas más enfocadas dentro de la psicología de la salud clínica y con una orientación más hacia lo médico, hablan del paciente, la persona paciente. Y para quienes tienen tendencia más humanista, hablan del cliente. Entonces, por eso yo digo cliente o paciente, porque no quiero determinar la forma en la que ustedes aborden sus casos. Entonces, bueno, la evaluación, el proceso como tal es el proceso de recopilar la información que será empleada para tomar las decisiones después. Es decir, todo este trayecto no tiene un número de sesiones definidas. Si se espera que sea máximo 3, ya después de 3 se vuelve frustrante para el cliente o paciente estar dentro de un proceso de evaluación. Pero es una recomendación, lo determina el caso, lo determinan las circunstancias de la institución, todo lo que vimos anteriormente en el Box Note. Luego de que esta evaluación termina es cuando empieza el proceso en acción, con ciertos objetivos, en donde yo voy a tener ya no quiero decir metas porque eso es más cognitivo, pero sí una serie de objetivos terapéuticos desde mi posición como psicóloga. ¿Cuáles son los 4 componentes de este proceso? Primero, planeamos qué es lo que vamos a hacer. Luego recopilamos los datos, los procesamos y los comunicamos. Pareciera súper fácil, ¿verdad? Como si fuera así. Paso 1, paso 2, paso 3 y se acabó. Listo. Terminé, le entrego el informe a Silvia. No, no siempre es tan fácil. Recordemos, siempre tenemos que respetar a la persona que viene con nosotros. No todas las personas tienen las mismas características personales, de personalidad, las mismas facilidades sociales, económicas, etcétera. Entonces, lo que sí podemos nosotras controlar, voy a hablar la mayoría de veces en femenino porque somos más mujeres que hombres en el aula. Entonces, lo que sí podemos controlar es ¿qué tenemos que tener de previo listo? La planeación de los procedimientos para esta recopilación de datos. Entonces, hay diferentes tipos de datos, pueden ser de tipo somático, ¿verdad? Desde el tipo de sangre, el funcionamiento de los riñones, si hay enfermedades detrás. Ustedes dirán, ¿pero esto para qué? Yo no me voy a poner a recoger esto le toca a los médicos, a los doctores. Ah, pues resulta que les llega Rosemary a terapia. Y Rosemary, no voy a mentir, es hipotiroidea. Tiene hipotiroidismo y esto involucra que haya cierto desempeño cognitivo, que haya cierto desempeño metabólico y ciertas
tendencias con respecto a su forma de actuar, que están determinadas por una cosita que está aquí en la garganta que se llama glándula tiroides. Entonces, siempre tenemos que en algún momento de la evaluación tener en cuenta esos factores de tipo médico, de esas enfermedades físicas que hay detrás, porque no le queremos hacer terapia a una tiroides, ¿verdad? La persona llega diciendo, me estoy muy cansada, siempre tengo sueño, y usted dice, depresión, vamos a hacer terapia para depresión. Y resulta que la persona tenía un proceso tiroideo detrás. Y para mí ese es el más fácil de ejemplificar, porque yo lo padezco, pero hay otra serie de enfermedades que pueden afectar el estado anímico y emocional. Y hay medicamentos también. Entonces tienen que tener todas esas consideraciones en cuenta. Quizás no lo van a evaluar todo, ¿verdad? Todos los niveles que ustedes ven aquí, porque recordemos, lo recomendable es 3 sesiones. Aquí se nos van 10 sesiones, solo para decirle, ¿y su casa cómo es? Y mira, voy a hacer una pruebita de inteligencia solo para ver cómo es usted cognitivamente. No, y también, ay, mira, se me había olvidado, no evalúe su velocidad de lectura. Perdón, no, o sea, tenemos que priorizar, pero siempre tenemos que tener como profesionales ese cuidado de que hay cuestiones fisiológicas que pueden afectar el desempeño anímico, emocional, psicológico, y que no vamos a dejarlo detrás porque no queremos perder el tiempo de nuestro cliente paciente, ni nuestro tiempo haciéndole terapia a una enfermedad física. Entonces, tenemos todos estos datos que ustedes ven ahí que son importantes de valorar en algún momento. La estatura y el peso que va a importar. Puede ser que si es una persona muy alta, eso le esté creando algún tipo de problema, ¿no? Tendrá alguna relación, tenerlo en cuenta. Recuerdo nunca se me olvida mi primera evaluación en la U. Cuando la profesora, la psicóloga, yo la hice en un cole, mi primer adolescente, y la muchacha me dice, la psicóloga que me introduce el caso, la que estaba en la institución, ella tiene un dedito distinto. Y yo, ¿y eso qué? Y la muchacha pasó toda la sesión tocándose su dedito distinto. Es decir, era algo que a ella le marcaba. Y conforme fuimos abordando las sesiones, nos dimos cuenta que esa leve diferencia, y ya estamos hablando de que era un meñique que era como un poquito deforme, tampoco era como, ¿verdad? Era una muchacha sumamente bonita, pero su dedito distinto le creaba inconformidad. Era algo que tenía que ver con su imagen corporal, con su autoestima, que trastocaba su ser. Entonces, todos estos tipos de datos tenemos que considerarlos, no evaluarlos, sino considerarlos. Los detalles que debemos tener en cuenta, cuánta atención le dedicamos a cada nivel. Ya vimos atrás los 5 niveles. ¿Cuánta atención le dedico? ¿Qué tanto me voy a dedicar? No es lo mismo, por ejemplo, si la evaluación es para un niño en situación o para un adolescente que lo envían por cuestiones educativas, que yo tengo que dar un dictamen con respecto a velocidad de lectura, con respecto a inteligencia, ¿verdad? Entonces voy a concentrarme más en estos niveles que en los niveles somáticos, ¿verdad? Porque es para ese fin. Entonces, dependiendo del fin de mi evaluación, es que yo tengo que priorizar cuál es el nivel de atención que le doy a cada nivel. ¿Qué tipo de preguntas hago para cada nivel? Esto es planeamiento y selección, como ustedes ven. ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer? Yo puedo tener como mi guía. Ya con el tiempo, esa guía se vuelve automática, pero cuando es nuestra primera sesión, nuestras primeras sesiones, bueno, ¿qué tipo de preguntas podría hacer? Puedo tener mi guía ahí de respaldo, inclusive ahora la maravilla de que sea todo online. Usted las tiene aquí, ¿verdad? Backstage, dijo, ¿verdad? Por detrás, tras bambalinas, dijo Silvia. Tenemos nuestro apuntecito de cuáles son las preguntas que yo podría hacer y voy durante la sesión midiendo cuáles se me permite hacer y cuáles no. Algunos modelos, inclusive, tienen como un cuestionario con las cosas más, por decirlo así, menos importantes.
¿verdad? ¿Qué es dónde vive? ¿Qué con cuántas personas vive? Hay modelos terapéuticos que tienen eso. El psicólogo que antes de la sesión a usted le llega un cuestionario, ¿verdad? Para el psicólogo informarse de con cuántas personas vive, cuál es el ingreso, cuestiones que pueden ser. Nunca damos nada por sentado, pero que pueden ser más informativas. ¿Qué técnicas de evaluación debo emplear? No siempre las tengo de previo, es decir, ya les expliqué el caso de que nos traen una chica o un chico que viene por evaluación psicoeducativa. Entonces, quizás no lo sé hasta que la persona viene y me dice, es que vengo por un proceso porque me lo están pidiendo como parte de la adecuación. Entonces, no siempre voy a tener antes del saber el motivo de consulta cuáles son las técnicas. Pero sí debo estar formada e informada sobre cuáles son las técnicas que debo usar. Yo supongo que ya ellos son nivel avanzado, ¿verdad? Sí. Son estudiantes. Sí, este es un poderosos. módulo optativo, entonces la mayoría está en cuarto año más o menos. No, ya ustedes son muy pro. Entonces ya saben que hay diferentes técnicas de evaluación y que ustedes tienen que estar formados para eso, ya ni para qué se los digo. Y sobre todo la cuestión de la confiabilidad, ¿verdad? Que ya mencioné antes, esa consistencia. Ahora bien, quisiera preguntarles, porque es algo que no tengo en la presentación como tal. ¿Ustedes han visto lo que es el modelo de consentimiento informado para terapia? Abro chat. Sí, Ah, creo perfecto. la profe nos lo subió aquí en la plataforma, entonces tuvimos chance como de revisarlo. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, es que yo conozco profesionales, inclusive la UCR, que llegan a terapia y dicen, ay, madre, que tengo que hacer un consentimiento, ¿y eso cómo se hace? ¿Verdad? Entonces, algunas veces depende del profe. Bien, sí, ¿verdad? Porque sí, es muy importante el consentimiento y sí hay modelos específicos, así como hay para investigación, hay para terapia. Entonces, excelente. Yo Ya, creo que, perdón que sí, interrumpa, yo creo que los que más hemos visto han sido como, pero dirigidos hacia centros educativos, ¿verdad? Que uno tiene que hacer igual consentimiento pero más con centros. Es la primera vez en realidad que yo veo uno tipo como clínico, pero así, con este modelo, y dan un poquito de miedo en realidad, porque es como ya el pacto final con la persona, ¿verdad? Pero sí. es el compromiso. A veces es como usted decir, ¿me caso o no me caso? Hoy no. Por suerte, estos compromisos de me caso o no me caso tienen divorcio prefijado, ¿verdad? No son como los de supuestamente, los de la iglesia, los de la ley que son forever. No. Eternos. Exactamente, estos no son eternos, tienen objetivos fijos. Entonces, sí, al principio usted dice, bueno, ya, es verdad. O sea, lo que yo alguna vez me tuve que idear, hipotetizar cuando empecé la carrera, ahora ya es real. Ya voy a toparme con una persona a la que tengo que escuchar, atender y a la que va a confiar en mí y con la que me voy a comprometer. Es un compromiso, pero es súper enriquecedor. Eso es lo lindo de que ahora ser igual que un matrimonio. Bueno, eso yo les cuento yo, porque llevo muchos años de casada, pero es igual que un matrimonio. Usted el primer día siente los nervios, ¿verdad? ¡Ah! Pero después ya va tomando confianza, va aferrándose en el terreno y la experiencia se puede volver maravillosa. En algunos casos horrible, pero entonces cuando la experiencia es horrible sabemos renunciar. Ahora bien, ahorita a ustedes no les toca, por decirlo así, porque ustedes están empezando y depende mucho de su profe. Pero cuando ya sean profesionales clínicas, si así lo desean, porque la psicología es tan hermosa que hay muchas formas de desempeñarse, pero si quieren desempeñarse clínicamente, siempre tengan a mano referentes. ¿Qué es referentes? Tengan algún médico, alguna persona que sea
especialista en medicina, por si necesitan ese tipo de exámenes que les hablé al principio, si necesitan preguntar algo de alguna enfermedad, que la persona decía, es que yo tengo Guillain-Barré, yo tuve Guillain-Barré, y dice, ¿qué era eso? ¿Verdad? Entonces usted lo dice, ok, está bien, y luego de la sesión le pregunta al médico. Psiquiatra también, si logran conseguirse algún psiquiatra, algunas personas, algunas veces le van a decir, es que yo estoy tomando bla, 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 y se lo puede encontrar en internet, pero dice, pero quiero cambiar de psiquiatra. Tengan a alguien, ojalá que se alinee con su enfoque. Si ustedes son humanistas, existen pocos, pero hay psiquiatras humanistas, ¿verdad? Muy dedicados al ser humano, a la persona, no tan médicos, no tan de pastillita y ya. Pero también tengan a la mano referencias de colegas que usen un modelo distinto al suyo. Yo soy psicodinámica, me encanta la psicodinámica, siento que así produce, pero resulta que a mi cliente o paciente no le calza la psicodinámica. ¡Qué madre! Y yo puedo seguir todo el año con esa persona. ¿Qué estoy haciendo? Perdiendo mi tiempo y perdiendo el tiempo de esa persona. Probablemente la persona se vaya. ¿Verdad? Y diga, ¿y sabe qué va a hacer esa persona que se va? Los psicólogos no sirven para nada. Usted con el tiempo logra esa pericia de ver que el modelo es lo que no le funciona. Esa persona pide resultados así. Quiero que me deje una tarea para que esto cambie como para ayer, para yo ver algo ya. Usted necesita un modelo que no es psicodinámico. Ay, yo amo la terapia cognitivo-conductual. Ok, entonces váyase con mi amiga. Resulta que si usted considera que no le está sirviendo, eso se va evaluando durante el proceso. Tengo una amiga que es muy buena cognitivo-conductual y le va a servir. Cuesta renunciar, como todo cambio, pero es una manera sabia y profesional, responsablemente ética de actuar. Cuando tenemos esa pericia para decir, mi forma de trabajo no le funciona a esta persona. La forma en la que vamos a trabajar, algunos ya la tienen muy definida desde que son estudiantes, otros no tanto. Los modelos que existen, ya ustedes los han visto y también les ha tocado con diferentes profesores que tienen distintos modelos. También existe el ecléctico. ¿Qué es el ecléctico? Metemos un poquito de todo. Esta herramienta de la psicodinamia me sirve en este momento. Y esta del cognitivo conductual. Y esta de la terapia gestalista sistémica. Es gente que tiene más pericia para poder adaptar sus conocimientos al caso, en el momento, en lo que considera que es lo mejor para esa persona y para la resolución. El alcance de los objetivos terapéuticos. Entonces, Rose, sí. Que con respecto a esta última parte del enfoque ecléctico, digamos, sí, yo incluso en la parte de psicología educativa, ¿verdad? Uno a veces va a tener que usar fichas, economía de fichas, y otras veces va a tener que usar pruebas proyectivas y así. Lo importante aquí, ¿verdad? No es como decir, uy, es que a mí me gusta lo psicodinámico, entonces jamás se me caen las manos antes de usar una economía de fichas. No, Exacto. pero sí es importante que todas las técnicas o, ¿verdad?, los diferentes instrumentos que utilicemos sean coherentes entre sí o que por lo menos no le generen una confusión a la persona pero esto va en contra o sabotea todo lo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? O que eso no pegue con lo que está en la sesión siguiente, sino que todo tenga como un orden y una lógica tanto para la persona que atiende como para la persona que es atendida. Exactamente. Gabriel tenía la mano levantada, pero no sé si se arrepintió. Es que iba a decir algo, pero ya apareció lo suyo. Entonces, ya me ganó. Tranquilo, no era competencia. Pero me parece muy acertada la observación, exactamente. Más cuando usted está, digamos, ya más adelante, si usted hace su especialidad, entiéndase, maestría, doctorado o especialidad, y decide que se quiere casar con un enfoque, yo le digo casarse con un enfoque. Ahí sí hay gente que se casa con el enfoque. Y dice, yo solo voy a atender adultos con estas características o solo voy a atender niños con estas características. Ya ahí es un nivel de especialización que le permite poder, un nivel de manejo de maestría que le permite poder ser un poquito más delicado, como, ¿verdad? Como decir, ay, no, esto yo no. Pero ahorita estamos en un nivel de formación.
y en un nivel que es asesorado por Silvia en este caso, que requiere que manejemos, y además, si me permiten el comentario, es de, no sé qué palabra usar, pero no es de sabios criticar algo que no conozco. Entonces, bueno, ya yo usé economía de fichas, lo usé bien, responsablemente, casi que como decía el manual, pero no considero, ya cuando yo esté afuera, cuando ya sea un profesional de buen desempeño, un excelente profesional, porque además de las ventajas que me dio estudiar en la UCR, que ya eso dice mucho de ustedes, pues además mi integridad profesional es muy buena. Entonces ya ahí digo, bueno, sí, es que yo lo trabajé, pero no es el modelo con el que me casé, ¿verdad? Entonces hay profesionales que ya pueden darse el lujo de decir eso, pero siempre tendrán clientes, pacientes que puedan darse el lujo de solo estar en ese modelo. No todos los clientes o pacientes tienen lujos. Y recordemos que de cada 3 personas que van a terapia, de cada 3 personas que van a terapia, a 2 les funciona. ¿Y de qué depende que la terapia funcione? No depende del modelo terapéutico. Depende de que se cree la alianza terapéutica y de que el modelo sea correspondiente para los objetivos que ambas personas tienen involucrados, ¿verdad? Que estamos hablando de la persona terapeuta y de la persona cliente o paciente. ¿Qué instrumentos se utilizan durante la evaluación? La entrevista interactiva, que es la que normalmente conocemos como entrevista psicológica, que es la conversación que tomamos en primera instancia. Los test, también. La observación de lo verbal y de lo no verbal, lo cual se pierde un poco en la atención virtual, pero no del todo. Bueno, entonces, la observación sistemática, ese ojo clínico que ustedes van creando con el tiempo. Si es necesario, solamente si es necesario, ustedes como profesionales junto con su profesora lo determinan si es necesario hacer una visita domiciliaria, no en todos los casos lo es, menos ahora con la pandemia, ¿verdad? Entonces tendría que ser muy, muy imprescindible hacer una visita domiciliaria, ustedes lo determinarán. También si necesitan registros de instituciones, qué sé yo, la persona dice, bueno, yo llevé un proceso en el centro de atención. Cuando era niño yo estaba en salud mental o en el departamento psiquiátrico del Hospital Nacional de Niños. Ok. Entonces, esa información es confidencial. Yo no la puedo accesar. Pero si ustedes consideran, y bueno, ¿qué fue lo que determinaron? Ah, yo no sé. Entonces, si ustedes consideran que es igual que la visita domiciliaria, que es imprescindible y relevante obtener la información sobre ese proceso, entonces la persona, no ustedes, la persona puede pedir a la institución, ¿verdad? Ir a la caja y solicitar lo que le puedan brindar. Ahorita se me olvidó el nombre, pero eso tiene un nombre, ¿verdad? Es la copia del expediente. No, es que tiene un nombre que lo que tiene, es lo que dice los datos, lo más importante del proceso. No sé. Después se los mando a mi cerebro, después de los 40 funciona en Marcela está 3 días diciendo después. que sí, epicrisis. Esa, gracias. Muchas gracias, epicrisis, exactamente. Entonces, eso es lo que le pueden brindar, porque el expediente no lo pueden copiar todo, es confidencial, pero usted puede pedir una epicrisis que tiene los datos más importantes sobre ese proceso. Inclusive, si ustedes durante la evaluación se dan cuenta que existe un documento personal que podría ser importante, lo pueden solicitar. La persona les dice, mira, yo tengo un diario en el que voy escribiendo qué días me siento mal. Más allá, digamos que no sea un diario como de, hoy lo vi pasar, ¿verdad? Y sentí que el corazón me latía. No. Un diario de estos en los que yo anote qué días me siento mal, qué días me siento bien, y que usted dice, mira, qué bueno, tiene un registro antes de mí, un registro que no le voy a pedir, algo que me dice cómo va comportándose su estado de ánimo o su salud mental durante el tiempo.
usted me podría prestar ese diario. Claro, siempre tiene que ser bajo el consentimiento de la persona y ustedes lo tienen que valorar, pero un documento personal, o me he escrito cartas a mí mismo, o he hecho cartas de suicidio, ¿verdad? Estas cuestiones son importantes de valorar y también de valorar si las quiero solicitar o no. Ya saben, siempre lo anotan. No es que yo en el momento que ella me diga, que esa persona me diga, tengo un diario, y yo le digo, ay, ¿me lo traes? No, yo tomo mi registro y valoro si para la siguiente sesión se lo solicito o no. Siempre tenemos que tener ese tacto. Los psicólogos y psicólogas nos tenemos que caracterizar por ser estratégicos, ¿verdad? Medimos con tacto cómo esa persona se nos está abriendo, cerrando, dependiendo de lo que nosotras hagamos. Algo muy importante, ya vamos por la segunda fase de la evaluación, el procesamiento de los datos. Entonces, yo la interpreto y combino, y entonces a partir de ahí, la transformo en hipótesis, en imágenes, ¿verdad? Llego a una conclusión de lo que esta persona me está diciendo, de la información que yo estoy abstrayendo. Implica cierto grado de inferencia durante las primeras sesiones, especialmente porque no todo lo voy a tener y algunas cosas voy a tener que aclararlas durante sesiones posteriores. Vamos a ver, permítame revisar el chat. Ok, autorregistros. Sí, pero no todo el mundo, digamos, no todo el mundo tiene autorregistros. Algunas veces las personas sí los llevan, otras no, depende de qué tantas tendencias se tengan. Pero lo importante es, si usted después le quiere pedir autorregistro, dependiendo del caso, ya eso va a depender de usted como terapeuta. Con el tiempo desarrollamos intuición clínica, tenemos inferencias, o sea, conclusiones, observaciones que vamos a sacar de nuestros procedimientos formales como los test y de los procedimientos informales como la entrevista, y con el tiempo vamos a ir mejorando. Para eso es que ustedes están ahorita en pleno entrenamiento, qué dichosos. Porque sabemos de gente que sale de universidades privadas que, válgame Dios, este entrenamiento no lo reciben. No reciben un módulo para el adolescente. Hay gente que yo no sé cómo sale de la calle y me da tanta pena profesional. Ustedes pueden jactarse de que están en una buena universidad. Y sabemos que no depende mucho de la universidad también. Hay profes buenos y profes malos, pero cuando encuentran un profe bueno, aprovechenlo hasta decir basta. Cuando ustedes ven que esa persona está abierta a colaborar, a solicitudes, a demostrar con su experiencia o con sus recomendaciones, aprovechenlo. Cuando ven que esa persona se la juega en la materia, úsenla. Y cuando ven que no da la talla, existe la internet, lamentablemente. Pero cuando ustedes tienen que aprender con el paso del tiempo cuáles son, su carrera hizo un plan de estudios que determina qué es para usted importante o no. Y usted sabe que todo el plan de estudios es importante que usted lo lleve. ¿En qué aprendió más? ¿En qué aprendió menos? ¿Y qué le va a ser necesario? Porque usted dice, yo no aprendí mucho en estadística, pero como voy a hacer clínica, ¿verdad? Pero digamos que usted dice, no le voy a poner mucha importancia ahora, porque el profe era bien malo, pero yo no voy a hacer investigación. A lo mucho con la tesis la voy a usar y ahí le pido a la ayuda del amigo que sí está bien. Pero resulta que después consiguen trabajo y algo que ocupa estadística van a tener que reforzarlo. Y para eso no les digo otra. Háganse críticos y críticas y métanse a buscar autoformación. Y cursos, ahora hay una maravilla que se llaman cursos en internet. Ay, cuando yo estudiaba no podía hacer esas cosas. Buscar autoformación. No existía, o sea, era muy difícil. Ahí cuando apenas la U daba un cursillo así como curso abierto y extensión docente, y Rosemary se anotaba. Pero ahora estoy de loca porque con esto de la pandemia, todo el mundo tiene cursos virtuales, ¿verdad? Todas las universidades, y es maravilloso poder recibir cursos de la UNAM, estoy hablando en español, ¿verdad? De la UNAM, de cursos de Buenos Aires, cursos de universidades muy buenas. Y además nuestra universidad es la 20 en Latinoamérica. ¡Woo! Entonces continúo porque sigo hablando de la UCR y me quedo ahí. Entonces ya empezamos con lo que es la entrevista. Regálenme un momento. No, ay, sí, corriendo. Entonces, la entrevista
Hay diferentes tipos de entrevistas según su propósito. Por ejemplo, intervención en crisis. Puede ser que yo hoy, durante el caso, lo que quería era tomar datos, pero la persona se me pone a llorar, ¿verdad? Le da un ataque, se pone crítica, llora. Entonces ahí el objetivo de mi entrevista cambia. Yo no voy a tomar datos, ahora tengo que hacer entrevista de intervención en crisis, que es proporcionar una solución inmediata, tratar de autocontener la persona y ya por ahí tienen que llevar un curso de primeros auxilios psicológicos para enfocarse más en cuáles son las medidas, se los recomiendo. Inclusive hay uno en Coursera o en Miriadax o en estas La próxima plataformas. semana vamos a ver ese tema, el de primeros auxilios psicológicos. Ok. Sí, entonces ahí les va a ayudar mucho el curso de primeros auxilios psicológicos de qué hacer cuando tengo que hacer una intervención en crisis, ¿verdad? Pero ahí mi entrevista o lo que yo pueda tomar va a ir por detrás de solucionar el problema en el momento. Entrevistas de admisión. Resulta que yo quiero hacer una entrevista para ver si este caso me compete o le compete a la institución en la cual trabajo. Esa es una entrevista de admisión. Pero digamos que yo estoy trabajando en un centro de atención mental diurno, por decir algo, o en un psiquiátrico. Entonces yo tengo que ver si ese caso puede ingresar o no al sistema. No tiene que ser precisamente que yo vaya a trabajar con esa persona, inclusive, ¿verdad? Pues, imaginemos que estamos trabajando en salud pública, ¿verdad? Que estamos trabajando en la caja. Entonces, lo que queremos ver si esa persona puede ingresar o no al sistema, o cuando ya ustedes sean psicólogos y psicólogas más afianzados dentro del campo de la clínica, ver si ustedes pueden atender ese caso. ¿Recuerdan lo que se les hablaba antes? No, es que este caso no atañe a mi modelo o a mi experiencia o veo que no. Digamos, tenemos que tener suficiente responsabilidad ética para decir cuando este caso es demasiado para mí y mejor hago la referencia. Entrevista de estado mental. Normalmente se lo solicita mucho en educación, que es cuando yo quiero evaluar, ¿verdad? Dar un diagnóstico específico para qué es lo que en ese momento quiero determinar. Casi siempre este examen de estado mental es solicitado por terceros, ¿verdad? Por una escuela, por un centro clínico, por un proceso judicial, etcétera. Y la entrevista de historia clínica, que es lo que normalmente conocemos como entrevista psicológica, ¿verdad? Que es ya donde profundizamos en temas más de antecedentes personales, de condiciones sociales y etcétera. Requisitos para una persona psicólogo clínico. Vamos a ver. Este modelito, estas ven las viñetitas. Ay, qué lindas. ¿A qué modelo pertenecen? Aquí vemos un lindo psicólogo tomando notas, o psicóloga, no sé, y una persona acostada, recostada, tipo reclinable. No quiero decir la palabra. Marcela indica en el chat y Laura que al psicoanálisis. Exacto, es la típica imagen psicoanalítica de diván. Entonces, normalmente, eso es lo que las personas se imaginan. Usted ve esa imagen para el público común y dice, eso es un psicólogo, ¿verdad? El psicólogo de diván no es el único tipo de abordaje que existe. De hecho, cuando ustedes, si quieren hacer clínica, tengan su consultorio, consultorio podemos decirle, su oficina, su lugar de acogimiento, pueden o no pueden usar diván, o pueden tener diván y pueden tener silla, o pueden tener escritorio o no tener escritorio. Eso depende mucho del estilo personal, más que de la corriente teórica. No dice nada si tenemos o no tenemos diván, o si tenemos o no tenemos escritorio. Si es algunas, en realidad sí dice, porque somos psicólogos, todo dice algo. Pero si yo coloco un escritorio
entre la persona y yo, dice, ¿verdad? Quiero establecer esa distancia. Si yo puedo o no puedo tener contacto físico con esa persona, hablando fuera de pandemia, también dice de las formas en las que yo me relaciono con mis clientes o pacientes. Ustedes pueden ver ahí los requisitos para abordar, o sea, lo que ustedes deberían ya conocer y manejar. Deben tener conocimientos sobre personalidad, sobre psicopatología, sobre técnicas clínicas y sobre investigación. Todos esos son los conocimientos teóricos que ustedes deben tener bien fundamentados. Hagan examen de conciencia antes de confesarse. Hagan examen de conciencia de cuáles de estos conocimientos teóricos tienen bien fundamentados y cuáles todavía les hace falta afianzar. Porque no es que sea pecado. Yo sigo con el modelo, hoy estoy con el catolicismo. No es que sea pecado y sea malo que yo no esté bien afianzada en un modelo, no. Quiere decir que yo tengo que estar consciente durante la evaluación y durante el diagnóstico y durante todo el proceso que este es mi punto débil. Reconocer mis puntos débiles es lo que me ayuda a mejorar como terapeuta. Tengo que tener observación sensible y tengo que tener capacidad para relacionarme con el paciente o cliente, ¿verdad? Hay personas que les cuesta relacionarse con otros y también tengo que conocer eso. Es decir, hoy después de clase hagan un autoexamen, examen de conciencia. De esta linda diapositiva que tengo aquí, ¿qué tengo, qué me falta, en qué estoy bien y en qué tengo que fortalecerme? Ya les digo, esa diapositiva es algo que ustedes conocen. En la entrevista, ¿qué influye? El psicoanálisis, la gestalt, el conductismo. Cada una de esas corrientes le dan un tinte, ¿verdad? Les dice, permiten observar y asequir a cierto tipo de información de la persona que nos está consultando. Los componentes del campo de entrevista, el entrevistador, el entrevistado y el encuadre. Creo que eso ya lo tienen que haber abordado previamente. Hay un momento de apertura, el cual usted normalmente planea. Cómo va a saludar, qué lenguaje va a usar. No es lo mismo si vamos a abordar con una... no sé si han visto, bueno, no me voy a meter con películas, pero no es lo mismo a un adolescente que decirle, ¿qué? ¿Cómo estás? Por allá. A decirle, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? ¿Verdad? Ustedes tienen que ir midiendo esas cuestiones, cómo van a abordar a la persona y cómo la persona responde, ¿verdad? Si usted le dice, ¿cómo está? Y la persona, bien. Entonces ya eso les está dando, ¿qué voy a hacer yo cuando me encuentre ese tipo de respuesta? O sea, la persona, muy bien, ¿y usted? ¿Verdad? Ya eso lo tengo que tener en previo. Silvia, una pregunta. Los casos que ellos tienen, no se tiene información de previo. ¿A qué se refiere con formación de previo? Información de previo, digamos. El información. caso es, ajá. No, caso se van a poner en contacto por primera vez esta semana. Sí, solo son personas que solicitaron ayuda. Ajá, ¿verdad? Atención. Que nos refirieron. Entonces, no sabemos qué nos vamos a topar. Hagamos en la etapa de planeación un plancito de contingencias. Si la persona es muy seca y eso no va con mi forma de ser, mi abordaje como terapeuta, ¿cómo voy a reaccionar? Siempre estar al tanto de nuestra reacción. Nuestra reacción influye en la alianza terapéutica. Entonces, bueno, me puedo topar, me puede llegar a mi pantalla, porque nos vamos a ver por pantalla, alguien que cero reacción emocional, ajá, o inclusive alguien que esté viendo para abajo y que no quiera hacer contacto visual. Otra cuestión son, hay que tener en cuenta la cuestión cultural. Recuerden, hay familias en las que, vamos a ver, no digamos familias, sino patrones culturales que dicen que es más, que al principio no es tan adecuado mirar a los ojos, o tal vez sea que la persona simplemente es tímida. O sea, todas esas cuestiones de cómo es la postura, ¿verdad? Durante ese primer momento de apertura, ustedes lo tienen que prever. Plan de contingencias, ¿qué pasa si?
Entonces yo me hago un plan de contingencias. ¿Qué pasa si es así? ¿Qué hago? Si es así, ¿qué hago? Si es así, ¿qué hago? Eso para También, liberarme. ¿Sí? También influye, y esto es algo que en adolescentes puede ser particularmente importante, la cuestión del género. Si yo soy una mujer y quien me está hablando es un chico, o si yo soy un hombre y con quien estoy hablando es una chica. También depende de las experiencias, ¿verdad? De lo que estemos abordando. Eso puede ser una razón para poner más distancia que si fuera alguien de mi mismo género, tal vez. Entonces, eso también puede influir. Sí, normalmente a los caballeros, hombres, varones, no sé, acá presentes, normalmente se espera una psicóloga. Culturalmente se espera una psicóloga, porque culturalmente hay más psicólogas que psicólogos. Puede ser que para usted no sea ningún problema, pero puede ser que sí, entonces, para que lo tengan en consideración. Perdón. Siempre va a haber un momento de apertura, un momento de rapport, un momento de desarrollo, un momento de clima, y tiene que haber un proceso de cierre, y eso tiene que quedar claro desde el inicio. ¿Verdad? No es que vamos a ser amigues y nuestro proceso va a iniciar aquí y va a terminar aquí. Va a llegar un momento en que vamos a desvincularnos. Entonces, supongo que ya eso Silvia se los ha dado. Se los va a dar como parte de las herramientas que tienen que tener en consideración, ¿verdad? Cómo encuadrar y decir, bueno, me hubiera gustado tener más tiempo para hacer un roleplay, pero bueno. Silvia, ¿cómo quieres que te llame? ¿Verdad? Yo recuerdo una chica que se llamaba María Victoria y lo que le gustaba era que le dijera Maribí. Yo jamás se me hubiera ocurrido dentro de los diminutivos y entre todas que ella quería Maribí. Y esa era Maribí y yo la trataba como Maribí y eso ayudó mucho. Siempre despejen esa cuestión, cómo quieren que los traten, cómo quieren que las llamen, ¿verdad? Inclusive el género, ¿verdad? Ahorita es una cuestión, algunas veces progre, otras veces muy dignificante. Desde mi punto de vista es dignificante cuál es el género con el que la persona quiere ser tratada. Entonces ya es individual, pero ustedes tienen que tenerlo en consideración. Amanda tiene la manita levantada. Dime, Amanda. Gracias. Esa es una pregunta que uno puede hacer cuando está como en el proceso de encuadre, digamos, como de qué forma preferiría que le llame, o hay una forma en particular que le guste que, no sé, que le nombren. Uno puede preguntar eso. Sí, yo puedo decirle, buenos días, Amanda, ¿cómo has estado? Digamos, porque ese es mi estilo, ¿verdad? Al principio un poco más seria, ya después, conforme el cliente paciente va permitiéndomelo, puedo o no ser menos formal. Pero entonces yo le digo, Amanda, ¿y cómo has estado? Bien. Mira, Amanda, algo que me estaba preguntando, bueno, con el nombre suyo es muy difícil hacer diminutivos, pero puede ser que diga, ¿te gusta que te llame Amanda o prefieres tienes algún apodo de preferencia o algún diminutivo, algo que te haga sentir más tranquila o más contenta en este ambiente? ¿Ves? La persona, no, Amanda está bien. Ok, perfecto. No, me gusta que me digan Amy, ¿verdad? O mi papá o desde chiquitita, por ejemplo, vean mi nombre, Rosemary. Yo una vez saqué la cuenta y tenía más de 11 diminutivos. Entonces, si yo estoy en el trabajo en San José soy Rose, pero si yo estoy en mi familia es Mary. Entonces, cuando alguien fuera del contexto familiar me dice Mary, me siento extraña, ¿verdad? Porque para mí Mary es la forma en que me llamaron en mi familia, que me llaman en mi familia. Entonces yo probablemente le diría, no, Rose está bien o Rosemary, pero no voy a usar el Mary porque el Mary para mí es algo más íntimo. Para que vean un ejemplo desde mi caso. Dime, Gabriel. Muchas gracias. Con gusto. Sobre eso también la forma que se dirige a los demás, porque yo soy de San José y cuando vine aquí a Liberia, todos trataban como de tú y yo como, ¿a este qué le pasa? Me está hablando de tú, entonces tal vez
Esas son diferencias culturales. Podrían ser. Exactamente, genial tu observación, Gabriel. Esas son diferencias culturales. A mí me pasó al contrario. Yo vivo en Sarchí, criada entre capitales, y cuando llego a San José todos se trataban de vos, y yo en mi vida había crecido con un vos, todo era usted, ¿verdad? Todo era muy de usted, y cuando llegó el vos, yo, ay, Jesucristo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Me incomodaba y a la gente le incomodaba que yo lo tratara de usted, porque decían que los estaba tratando de señores, y eran mis compas de la U. ¿Verdad? Entonces, esas mismas consideraciones culturales tenemos que tenerlas con las personas que vienen a nuestra consulta. Bueno, además, ¿qué vamos a tener en cuenta en nuestro primer contacto? ¿Cuál es el motivo de consulta? El manifiesto y el atente, ¿verdad? Ya ustedes eso lo conocen. ¿Qué hay? Hay viva voz y qué hay detrás. Si hay síntomas, si las personas dicen que hay algo que le molesta, por supuesto, pidieron atención psicológica porque hay algo, pero ¿cuál es ese síntoma síntoma o conjunto de síntomas que es más grave en el momento? ¿Qué áreas podemos evaluar? Datos de filiación, como ya les digo, nombres, sobrenombres, si les gustan o no los sobrenombres, ¿verdad? Porque puede ser que digan, no, es que a mí me dicen toda la vida, si más si somos de Alajuela, los de Alajuela, todos tenemos sobrenombre, fijo. Toda la gente aquí tiene sobrenombres. Entonces, hay gente que a mí no me gustaba decir sobrenombres y tenía que decirle, pero ¿usted cómo se llama? Y resulta que nadie sabía cómo se llamaba. Entonces, bueno, hay personas que viven. En Sarchí, por ejemplo, está un señor que se llama Pipa. Pipa es su nombre. Nadie sabe quién es Eduardo. Él es Pipa. Entonces, eso es parte. Tal vez él se sienta más cómodo si en la sesión lo trato como Pipa que como Eduardo. Eso lo tenemos que sopesar. Nacionalidad, si tiene o no prácticas religiosas. Yo me recuerdo uno de mis primeros casos que la muchacha me dijo, es que lo que a mí más me servía era que yo iba a las oraciones de Monte Tabor. Ajá, y cuénteme, ¿qué es Monte Tabor? Ay, es un centro de oración, que uno vaya en la montaña, pero yo desde que mi papá se fue de la casa dejé de ir. Ok, ya eso para mí era un dato súper valioso. Y parte inclusive del acompañamiento terapéutico fue que volviese a Monte Tabor, porque para ella eso tenía un componente importante en su vida y que le ayudó en su recuperación. Pero lo determinamos conforme vamos estableciendo durante las primeras sesiones nuestros objetivos terapéuticos. La escolaridad, la ocupación, la familia, ¿cómo se presenta? Súper importante, no es lo mismo lo que usted ve que la otra persona dice de sí misma. ¿Cómo es su familia de origen? Pareja o parejas. Sexualidad. Eso no se aborda en la primera sesión normalmente, pero siempre se debe abordar porque es vital, es parte integral del ser humano la vivencia de su sexualidad, a menos que salga, ¿no? Que sea el motivo de consulta, no cuestión de sexualidad, pero no se puede dejar de lado, porque es parte vivida, es parte de un ser humano, cualquier otra. Lo que pasa es que el tabú casi siempre lo deja de lado, pero nosotros somos psicólogos y psicólogas, no vivimos de tabús, vivimos de evaluar un ser humano integral. La familia actual, que es diferente de la de origen, las amistades, el trabajo, el estudio, qué hacen en el tiempo libre, como ya les dije, actividades religiosas y políticas inclusive, si hay enfermedades fisiológicas, intervenciones quirúrgicas, si hay historial de accidentes graves y proyectos de futuro. Vean todo lo que tenemos que evaluar y tenemos una hora, por eso es que tenemos que priorizar. Tenemos una hora de sesión, por eso es que hay que priorizar. Aspectos importantes, el escenario. Vean lo que yo les traje hoy. ¿Saben qué es esto? Es un mantel. Es un mantel. Yo tengo mi lugar de evaluación donde la pared está decorada como yo quiero. Digamos, un ambiente así casi neutro como el que tiene Silvia detrás. Podemos ver que es un ambiente neutro, ¿verdad? Que no está como sumamente cargado. Pero yo les dije, algunas veces podemos hacer nuestro ambiente neutro. Bueno, quizás inclusive le hubiera quitado, le hubiera puesto un mantel liso. Pero el asunto es, si yo quiero hacer un ambiente neutro o si yo quiero poner una imagen detrás que sea más cálida, es simplemente de usar nuestra creatividad.
con lo que nos sintamos más cómodas y cómodos. Utilizar nuestros recursos. No es que yo quiero tener detrás cuadros de Picasso, aunque sean de imitación. No tengo que. Yo creo mi ambiente en el que me sienta cómoda, cómodo. Ya hablamos sobre las tomas de notas y la grabación. Sobre el tiempo, ustedes se encuadran desde un inicio de la sesión cuánto tiempo va a durar la sesión. Siempre. Digamos, nuestras sesiones van a ser de 1 hora. Cuando yo sé, ¿sí? Perdón que la interrumpí, pensé que iba a pasar al siguiente tema. Es que justamente sobre el tiempo, Marcela está preguntando en el chat que qué técnicas o estrategias utiliza usted cuando la persona es muy expresiva y necesitamos respetar el tiempo de 1 hora de sesión. O sea, que habla mucho. ¿Cómo les... O sea, que es Rosemary. Rosemary les llegó a ustedes. Y Rosemary comienza a contarles y ustedes dicen, ay, mae, ya tengo la siguiente. Mae, tengo clase a las 11 y son tengo clase a las 11. Yo le dije a esta señora que la cita llegaba a las 10:30, son las 10:45 y sigue hablando. Entonces, eso lo tienen que encuadrar de esta forma. Disculpa, es que nuestro tiempo de sesión ya terminó. Yo le agradezco mucho toda esa información que usted me está dando, ¿verdad? Es una cuestión de respeto mutuo, pero desde el primer, recuerden que ustedes tienen que encuadrarlo desde que inició. Ya habíamos antes acordado nuestros tiempos de consulta o nuestro tiempo de sesión y en este momento el tiempo está terminando. Si gusta, este tema que estamos abordando ahorita es muy importante, lo podemos continuar la próxima sesión. Por eso es tan importante tener un encuadre de previo. Por eso es tan importante que yo desde el inicio digo cuánto tiempo van a durar las sesiones. Y no es que la persona está llorando y yo la voy a cortar ahí. Disculpe, ¿puede terminar de llorar la próxima sesión? No, ¿verdad? Para eso la clase de intervención en crisis que van a tener la otra semana. Entonces ahí llegó un punto en el que ya yo me siento que puedo dejar a la persona, pero también le indico, bueno, por las circunstancias, nuestra sesión hoy se alargó mucho más, pero recordemos que esto no es lo acostumbrado, ¿verdad? Siempre tenemos que tener ese tacto para medir, pero nosotros somos quienes determinamos. Cuando las clases eran presenciales, yo les decía a mis estudiantes, tengan un reloj de pared, porque el tiempo es muy subjetivo. El tiempo es muy subjetivo. Algunas veces usted dice, la sesión terminó, ¿verdad? No lo dicen esos términos. La sesión terminó y la persona dice, no, pero todavía no. ¿Cómo? Ya se fue 1 hora. ¿En serio? Ay, no, lo recomendable es, bueno, ustedes van a tener sus teléfonos apagados, las personas van a tener sus teléfonos apagados. Lo recomendable era un reloj de pared que permitía tener esa noción del tiempo, aunque no estuviera de foco, ¿verdad? No es que le voy a poner un reloj en la pantalla. Ahora no existe el reloj en la pantalla. Pero sí, empiecen puntuales, ¿verdad? Y si pueden tener ustedes a la mano un relojito, no tengo uno aquí, pero no es un relojito de pared, ¿verdad? Un relojito de esos que nada más mueven las agujas, o si son digitales mejor, porque yo sé que todo el mundo no se lleva con las agujas, ¿verdad? Entonces, que les permita tener el tiempo y decir, mira, sí, empezamos a las 9 y son las 10, entonces nuestro tiempo sí terminó realmente. Sí. Otra cosita, bueno, es que son dos cosas. Una que Marcela también pregunta que si, por ejemplo, en la parte de exploración, que debemos abarcar varios temas, ¿cómo paso a otro tema si esa persona sigue hablando? O la dejo y termino a la hora, aunque no se abarque todo lo que necesito. Esa es como una pregunta. Y lo otro es que justamente haciendo un ejercicio de lo que Rose nos está diciendo, yo quisiera preguntarles a ustedes, digamos, en este punto son las 11:15. Entonces, podemos terminar de ver la presentación que Rose, ¿verdad?, nos hizo y terminar de abarcar el tema de entrevista clínica, que obviamente hoy tenemos el lujo de tener a Rosemary, y entonces nos puede abarcar todas las dudas o las preguntas que tengamos, ya verlo en un video, la información va a ser igual de valiosa, pero no vamos a tener ese recurso de hacer preguntas, ¿verdad? Bueno, me las van a hacer a mí y yo contesto con base en mi experiencia. Y lo otro,
No, entonces, Claro. digamos, una opción es que veamos toda la presentación de Rose y después nosotros vemos la parte de la asignación de casos y podemos hablar de lo del encuentro la próxima semana o sería terminar como dentro de poco, que Rose nos envíe un video como ella nos ofreció al inicio de lo que falta y después continuamos con lo que teníamos planeado para hoy. Pero quisiera que sean ustedes quienes me indiquen qué prefieren. Sí, una acotación. Yo podría colgar el video en YouTube solo para ellas, para ellos, y entonces yo respondo las preguntas en los comentarios, que parece como un foro también, ¿verdad? En YouTube. Yo cuelgo el video en YouTube y ellos cuelgan preguntas y respuestas solo porque no quiero afectar tanto su curso, ¿verdad? Lo que les urge más administrativamente hablando. No, es Esa justo sería una por eso, opción. porque con lo del este encuentro grupal todavía tenemos tiempo para planearlo. Entonces, yo quería que lo conversáramos hoy para ya dejarlo claro, pero podemos verlo en la siguiente sesión. Pero prefiero que sean ustedes quienes me indiquen. Ok, entonces, votación. Ok, en el chat me están diciendo que continuar con Rosemary y dejar para la otra semana la segunda parte de la clase. Y por mí estaría bien hablar del encuentro la próxima semana. Entonces, como que el público quiere seguirla escuchando, Rose. ¡Oh! Es la primera vez que tengo fans. Bueno, no. Disculpen, yo soy así. Silvia ya me conoce, yo soy así, pero pareciera que soy muy pajosa, pero es nada más porque ese es el ambiente que me gusta crear. Algunas veces cuando los ambientes son muy serios la gente no se anima a hablar, pero ustedes tampoco se han animado tanto. Bueno, sí, yo sé que sí, pero no tanto. Espero. Aquí, retomando la pregunta de Marcela, que la dejamos ahí, lo de cómo hago si ya ocupo pasar al siguiente tema y la persona sigue hablando. Ok, entonces comencé a contarle, usted me dijo, ¿y su familia qué tal? Y yo, ay, vieras, tengo 14 tíos y 14 tíos por parte de mi mamá y 10 tíos por parte de mi papá. Y además, entre mis hermanos somos 6. Y entonces, mi hermano mayor y mi hermano menor, y usted dice, bueno, yo nada más quería como, ¿cuál es el número de las familias? No toda la descripción. Usted tiene que saber en qué momento hacer ese corte de la conversación. Interrumpir está permitido, siempre que sea dentro de las normas de respeto. Ah, qué interesante. Y cuénteme, bueno, tiene 14 tíos y 14 tías. Hablamos de su hermano mayor más tarde, ¿verdad? O más adelante, si fuese necesario, retomamos la conversación sobre su hermano mayor, porque ahora quisiera centrarme en otra cosa sobre usted, Silvia. Hablemos de, y entonces ya usted comienza a hablar sobre otra cosa, ¿verdad? Entonces, interrumpir no está prohibido. Siempre. Sil, ¿qué tanto puedes colgar en el campus? Ya, y hasta ahora he podido colgar todo, ¿por qué? Hay una serie que se llama Treatment. En HBO, sí. Pero No sé si es el HBO, yo tengo una primera sesión que lo que yo hago con mis estudiantes cuando vemos esta clase es que yo pongo el video y lo vamos analizando poco a poco, ¿verdad? Sobre cómo. Entonces, quizás otro ejercicio que podríamos hacer es que yo lo cuelgue a YouTube y lo vayamos analizando ahí a lo largo de la semana, ¿verdad? Que ellos lo puedan ver y ver cómo en algunos momentos es cómo se explora el motivo de consulta, cómo las reacciones del terapeuta demuestran o influyen en ciertos aspectos. Entonces yo puedo inclusive colgar el video, colgar preguntas, ahora pensando, hagámoslo en YouTube como porque el video es largo, es de 1 hora. No sé si sí, lo que estoy pensando, Rose, es que si como es contenido pirata, nos lo bajan. O sea, porque estamos pirateando un episodio de la serie. Si se puede, yo encantadísima. Pero si no, sí, tendríamos que yo lo pensar un cuelgo plan de B. mi YouTube, ya, si me lo bajan a mí, como tengo tanto, lo que tengo son videos de cómo hacer investigación y cosas así. Entonces Okay. yo lo subo a mi YouTube. Tal vez lo hago en Usted reaccionando a la, como youtuber, Rose, como toda una youtuber, usted reacciona a lo que se va viendo, entonces ya eso lo hace contenido original y no lo bajan.
Gracias por el tip. ¿Saben qué voy a hacer después de Sí, la clase? Comentar en treatment. Porque luego qué peligro que aparezcan en delitos cibernéticos o algo así, ¿verdad? Creo Sí, que es que no yo sería normalmente, sí, ya voy yo a la cárcel solo por andar compartiendo. De hecho, sí, yo lo que hacía era ponerlo y todo. Sí, miren, aquí está haciendo, vean, esta técnica la está utilizando ahí, vean, y lo que está diciendo. Entonces era muy lindo irlo conversando, pero realmente es que mi clase es de mucho más tiempo. Entonces, sigamos avanzando a lo que nos dé. Dice, bueno, ya hemos hablado del inicio de la sesión, ¿verdad? ¿Cómo usted piensa abordar? Sí. ¡Hola! O si decir, buenos días, apropiese, ensáyelo si quiere. No hay problema con eso. ¿Qué tipo de lenguaje voy a utilizar? ¿Es un tipo de lenguaje más de usted o de vos o de tú, como nos indicaba el compañero? Medir los silencios. ¿Por qué en ese momento hubo un silencio? ¿Por qué la persona no quiso hablar o no dijo más sobre? ¿Tiene que ver con su personalidad o tiene que ver con el tema? Los silencios dicen, hablan por sí mismos. Y por supuesto mantener la escucha activa. Es decir, no estoy oyendo, es mi concentración está al 100% en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, yo ahorita tengo escucha activa. En mi casa, ¿qué determina que yo tenga escucha activa? Mis audífonos. Yo vivo con un niño de 6 años y una adolescente, bueno, una señorita de 20, pero sigue siendo mamá en casa. Entonces, muchas veces quieren demandar algo, pedir algo, expresar algo, y ellos saben que si yo estoy con audífonos estoy aislada del mundo. También tengo, por aquello de las cuestiones familiares, vean este. Mamá no disponible. Y este rotulito yo lo pego aquí afuera, cerca de donde estoy. Tengo ¿cómo es que se llaman estos cositos? Bueno, estos ganchitos, ahí lo pongo y cuando yo tengo eso puesto, ellos saben que no me pueden hablar. Porque mi concentración está al 100 en lo que estoy haciendo. Más si cuando estoy en el segundo piso, ya estoy atendiendo, ya esa es otra historia. Yo es cuando estoy aquí dando clases y lo hago en el primer piso, cuando estoy en reuniones, los hago en el primer piso, pero igual, escucha activa, me aíslo del mundo, me aíslo de mis propios pensamientos, me aíslo de la tarea que tengo que entregar, del mandado que mi mamá me dijo que fuera a hacer, de que si tengo que atender esto, no. Estoy en el aquí y en el ahora al 100%. Es una parte de pericia profesional y una parte de respeto al ser humano que tengo enfrente. Vamos a ver, que no se me pasó la diapositiva. Bueno, ya eso lo habíamos hablado, que siempre tengo que tener un medio de registro para paliar el efecto de las distorsiones que la memoria pueda crear. Puede ser que yo si me fío de mi memoria, después me acuerde, digo, ay, de esto tengo que acordarme, y después, era así, y resulta que no era así, era otra cosa. Lo que yo en ese momento, lo que la persona dijo y lo que yo interpreté. En cambio, algunas veces puedo hacer combinaciones, sí. Puedo tener dentro de mi consentimiento que voy a grabar las sesiones en audio, en voz. Ya ahí veré el medio de registro que yo utilice. Pero también puedo tomar algunas notas, como ver lo de la familia, ver lo de la sexualidad, verlo, ¿verdad? Que a mí me recuerde en qué momento tengo que devolverme a la grabación para verificar ese tipo de cuestiones. Bueno, ya ustedes, supongo, han tenido sesiones en psicoeducativa, sesiones de evaluación, de entrevista en otros cursos. Entonces ya manejan bien lo que es el rapport, esa colaboración, esa compenetración entre el entrevistador y el paciente que crea la alianza terapéutica y donde la persona puede expresarse libremente sin temor a ser juzgada, sin temor a ser recriminada y que crea la confianza que es vital para el éxito terapéutico. ¿Qué caracteriza un buen rapport? Ok, un alto grado de atención mutua. Usted me está poniendo atención, yo le estoy poniendo atención. Algo que sí hace el terapeuta, la persona terapeuta, evalúa el rapport de vez en cuando. Es decir, no es que yo voy a estar todo el rato a ver cómo estamos. No.
pero en algunos momentos tengo que estar consciente. ¿Y cómo lo hago? Creando espejo, es una de las formas, haciendo algún tipo de intervención y viendo cómo la otra persona reacciona. Vamos a verlo más adelante. Pero cuando yo tengo un alto nivel, dice que estamos teniendo un alto grado de implicación, que ambos miembros de la sesión, terapeuta y cliente o paciente, tenemos una actitud positiva hacia la terapia, hacia el proceso, y que hay una elevada coordinación comportamental. La coordinación comportamental, que lo vamos a ver en nuestro video no pirateado, es cuando, si yo me inclino hacia adelante, porque estoy queriendo poner atención, porque la otra persona también lo hace, algunas veces es intencional, algunas veces lo hago para evaluar, otras veces simplemente se da por esa elevación, esa coordinación, la que usted dice, ajá, dime, cuéntame más sobre ese tema. Y usted lo hace sin querer y cuando usted se da cuenta, la otra persona también está haciendo algún tipo de comportamiento que es similar al suyo, ahora que demuestra que está imbuida dentro del aquí y el ahora. Estrategias, crear un clima agradable, no el calor, ¿verdad? No, un clima, un ambiente de sesión agradable. Tomar conciencia de qué es lo que está haciendo sufrir a aquella persona. No debemos dejar entrar nuestros prejuicios o nuestros juicios de valor. Imprescindible que aquella persona está sufriendo porque tiene un dedito pequeñito. Pero yo digo, mae, esa Willa está lindísima, vea que toda ella es hermosa y aunque la apariencia física no sea lo más importante, porque algo físico tan pequeño le está causando problemas, no, venime a joder. No, eso es un juicio de valor. Eso es minimizar el dolor y el sufrimiento del otro. Ok, ¿qué hay detrás de ese sufrimiento? ¿Por qué ese dedito? ¿Por qué? ¿Verdad? Ahí es donde nosotras profundizamos. Eso le está creando sufrimiento, pero vamos a analizar ese sufrimiento. Expresar empatía, básico, pero casi que eso es un requisito previo de carrera. Yo creo que deberían hacernos un test para empezar a estudiar psicología. ¿Qué tan empático es usted si quiere hacer clínica? Si no es empático, olvídelo, existe la estadística. Existen otras ramas de la psicología que no necesitan empatía, pero la clínica necesita empatía y eso es parte de que usted se examine como terapeuta para que no es fingir, ¿verdad? No es ser condescendiente. Pobrecita, ¿cómo está sufriendo? Sí, yo la entiendo. No, ¿verdad? Es una empatía vivida, es una empatía experiencial, es realmente dejarse llevar de ese ser que está enfrente mío para poder compenetrarme con su historia de vida, para poder compenetrarme con el dolor que está sintiendo y para poder ofrecer las herramientas que mi formación me permiten. Además, recuerden que crear un cambio no depende al 100% de nosotros. ¿Cuántos psicólogos se ocupan para cambiar un bombillo? ¿Se acuerdan de ese mal chiste? Era el de ¿cuántos ingenieros se ocupan para cambiar un bombillo? Se ocupan 5, 4 que hagan el diseño y 1 que cambie el bombillo. ¿Y cuántos informáticos se ocupan para cambiar un bombillo? 8. Cada uno va a hacer una de las capas de programación y el último va a sentarse frente a la computadora, ¿verdad? Va a diseñar, va a poner a prueba el programa del software y después cambia el bombillo, ¿ok? ¿Y cuántos psicólogos se ocupan para cambiar un bombillo? 1, y que el bombillo quiera cambiar. Es un mal chiste que había como cuando ustedes estaban en el kinder y yo ya estaba en la U, pero es real. Si a ustedes les llega una persona que no desea cambiar, que está por obligación, van a tratar de trabajarlo, pero si sigue negándose no lo van a lograr, ustedes no van a crear un cambio. Si la demanda viene de afuera, de unos papás que quieren que el hijo o la hija deje de ser gay, por favor, ¿verdad? Esa es una demanda externa. Y la persona, sí, Gabriela, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mi hija está en la U, entonces ya entenderán. Gabriel y no quiso fui una mamá resaltar. A ver. Bueno, ahora no lo conocía, Amanda. Muchas gracias. Es una actualización. Voy a poner el de la cambia. Sí. El de la llanta, la actualización del bombillo. Exacto.
Para el joven, para la joven, su orientación sexual no es problema para los papás, pero para él no. Podremos en clínica abordar otras cuestiones si la persona las quiere abordar, si esa persona quiere abordar, pero su orientación sexual no es objetivo terapéutico en este momento. Ahora, si para esa persona su orientación le está causando problema, ya sí podría volverse un objetivo terapéutico. ¿Verdad? Tenemos que evaluar muy bien cuál es la demanda y de dónde viene esa demanda. Si viene de la persona que está consultando o si viene de otra persona o de otra institución. En esa parte, Rose, perdón que la interrumpa. Claro. Que dentro de la plantilla, digamos, que yo les di a ustedes sobre la impresión diagnóstica, viene la diferencia entre motivo de referencia y motivo de consulta, ¿verdad? Que justamente tiene que ver con motivo de referencia es por qué alguien me manda a mí a este muchacho o a esta muchacha, y el motivo de consulta es qué es lo que verdaderamente esta persona quiere venir a hacer aquí. A veces van a empatar. A veces la misma razón por la que me lo enviaron es lo que le interesa a la persona, pero a veces me lo envían por una cosa y a la persona le interesa otra. Y en ese sentido, a menos que sea una cuestión de peritaje, ¿verdad? Que ya eso tiene otras implicaciones éticas y profesionales, siempre hay que priorizar lo que es más importante para la persona que va a llevar el proceso. Sí. Recordemos lo que vimos antes. Depende del propósito de la entrevista. Entonces, si es una entrevista clínica, nosotros fijamos los objetivos terapéuticos en conjunto con nuestro cliente paciente, pero si es una entrevista para estado mental, ya hay una organización, una entidad, una institución que determina, ¿verdad? No somos nosotros, ¿verdad? Como dice Silvia, ya es que un juez quiere saber cuál es el estado de esta persona, o ya es que una escuela quiere saber cuál es el estado de esta persona, ya es que un ministerio quiere saber cuál es el estado de esta persona, ya que es que la caja quiere saber el estado de esta persona, ya no es tanto una cuestión conjunta, porque ya hay un tercero que influye. Vamos a hablar diferente si el tercero es el papá, la mamá, el tío, la tía, ¿verdad? Que le dice a la persona que tiene un problema y la persona no tiene ningún problema con eso. Recordemos, ¿qué es lo que crea un problema psicológico? Es ese componente subjetivo, que parte, digamos, hay varios factores, pero uno de los factores es ese componente subjetivo que hace que la persona sienta incomodidad. Ahora bien, si lo que nos toca es algo más psicopático, pues no vamos a decir, pero ahí hay una cuestión externa que influye en esa incomodidad. No siente incomodidad, pero la sociedad sí siente incomodidad con ese tipo de comportamiento, pero tenemos que evaluar muy bien para quién, bueno, lo que nos mencionaba Silvia, ese motivo de consulta. Continuamos. Evaluar el insight del cliente, que tanto, vamos a ver un videito corto ahorita sobre la cuestión del insight, que tanto se presenta ese insight y en qué forma, y cómo yo puedo convertirme en un aliado para crear, para llegar a ese insight o para establecer cuestiones alrededor de. Demostrar experiencia, y ustedes dirán, ¿y yo cómo? Profe, si yo estoy empezando. Ok. Recordemos que la experiencia no es una cuestión de en dónde estoy, ¿verdad? No tiene que ver, ustedes no me juzguen a mí por si tengo una sábana detrás o no. Ustedes me juzgan a mí por la forma en que yo demuestro que he trabajado con sus casos anteriores, la forma en que ustedes han trabajado anteriormente con clientes, son su experiencia. Ya ustedes tienen experiencia en el campo de la psicología, tienen un buen bagaje teórico, metodológico, instrumental. Entonces ahí ustedes demuestran su experiencia durante su discurso, durante la seguridad que presenten al hablar. Y eso le ayuda a la persona a sentirse confiada. Equilibrar los roles en el proceso de terapia. En esta sesión, cero equilibrio, todo es Rosemary. Pero tampoco vamos a dejar que solo hablen ustedes. O tampoco en una sesión terapéutica hay que equilibrar los roles.
¿verdad? Hay momentos en los que yo tengo que intervenir y hacer cierta intervención que me ayude a posicionarme dentro de la sesión, ¿verdad? Para que no sea como solo la otra persona hablando. Por eso les decía antes, es válido interrumpir. Coordinación o mirroring consiste en adaptarse al ritmo de la otra persona, gestualmente, oralmente y sobre todo emocionalmente. Hay que tener cuidado con el mirroring. No es que estamos remedando como monitos, ¿verdad? Y que si la otra persona se rasca, entonces yo también me rasco. Que si la otra persona hace así, entonces yo también hago así. No. El mirroring es si la persona, por ejemplo, está en un momento se inclina para enfatizar, yo también me puedo inclinar para enfatizar. Ella está enfatizando que lo que dice es importante. Yo estoy enfatizando que yo le quiero poner atención. El mirroring es si la persona comienza a expresar algo que denota para mí dentro de mi experiencia, dentro de mi bagaje de conocimiento, algo gestual que es importante, pues yo también, si la persona hace la cara así, entonces yo también puedo hacer esta cara como de... El mirroring es una técnica que van a pulir con el tiempo, que demuestra, que puede ser utilizada para demostrar interés, para demostrar coordinación comportamental, como lo vimos antes, pero también para evaluar. Si en algún momento yo me inclino hacia adelante y hago cara como de que no entiendo y la persona sigue así en su mundo hablando de cosas, quiere decir que no está coordinada comportamentalmente conmigo y en ese momento lo estoy usando para evaluar. En cambio, si yo me inclino hacia adelante y la persona también, ¿verdad? No lo va a hacer igual, pero me va a dar una respuesta corporal que me ayuda a poder leer que esa alianza está funcionando, que ambos estamos en el aquí, en el ahora, en una escucha activa, en una relación totalmente involucrados. Y mostrar reciprocidad es corresponder a aportaciones de la otra persona. Es decir, aportes que me ayuden a mejorar esta situación. Si la persona me habla de fútbol, en algún punto, ya vamos a terminar la sesión, yo qué bueno va a estar el partido. Sí, ¿verdad? Todo el mundo está hablando del partido. Sí, nos vemos la otra semana, tal vez empezamos hablando de cómo le fue la Sele. Yo soy cero fútbol, pero en ese momento le estoy ayudando a sentirse identificada, a sentirse recibida. No vamos a fingir, eso es muy importante. Yo tengo todo mi derecho como terapeuta de decir, sí, mira, yo veo que todo el mundo habla de fútbol. Vieras que yo soy bien mala en eso. Tal vez algún día se me pueda enseñar durante un momentito antes o después de la sesión, o hablemos de eso después, ¿verdad? No es que todo le tengo que hacer así como burrito de portal y corresponder, no. Es saber cuándo darle esa reciprocidad, es hacerle sentir que lo que ellos tienen que decir, esas personas tienen que decir, es de valor. Buscar lugares comunes hacia temas de interés, hacer que el lenguaje no verbal y verbal casen entre sí. Qué emocionada estoy por tenerte aquí. Ha sido lindísimo dar esta clase. Muchas gracias. Y ustedes dicen, bueno, chao. Pero no, esa emoción se transmite. Cuando yo digo estoy contenta es porque estoy contenta. Me gusta, a mí me gusta dar clases, me gusta enseñar y creo que lo demuestro con mi gesticulación, con la forma en que muevo las manos, con la forma en que sonrío, porque es que me emociona, punto. Formular enunciados sin ambigüedades, no puede haber campo para la interpretación. No puedo dejar que en mi sesión entren refranes que la otra persona tenga que interpretar. Ajá, exacto. Muchas gracias, Amanda, por la acotación que hace en el chat. Asentar con la cabeza o inclusive usted hace así como no entiendo, también ayuda, ¿verdad? Porque la otra persona dice, ay, no me está entendiendo. Recuerden, somos seres humanos. Las personas, a partir de nuestra adolescencia, adultez, nos es innato y natural la teoría de la mente, tratar de leer el estado mental del otro, tratar de ver si el otro me está entendiendo o no, qué está pensando de mí. Contemos con que nosotros somos versados, somos psicólogos y psicólogas que ya sabemos que eso es una habilidad natural en nuestro ser social, que siempre estamos tratando de interpretar a la otra persona. Yo aquí lamentablemente solo puedo interpretar a Silvia, que es la única que tiene la cámara encendida. Pero
Entonces, me encanta cuando se ríe porque, bueno, yo por lo menos el chiste malo que me eché si lo está entendiendo alguien. Exacto. Leer ese comportamiento verbal y no verbal de la otra persona ayuda a montones a crear esa alianza. Leerlo y devolverlo. Y vamos a formular enunciados sin ambigüedades. No vamos a decir algo que la otra persona tenga que interpretar. Todo tiene que ser muy exacto, ¿verdad? Se le dice botellita de Jerez. Perdón. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo si voy a trabajar con una persona adolescente, voy a tener mucho lenguaje o muchas expresiones que no voy a manejar yo, Rosemary, por la brecha generacional. Entonces, y tal vez algunos saben, es que mi crush, y yo, mi crush, madre de Dios, claro, cuando mi hija comenzó la adolescencia y comenzó a decirme crush, yo decía, ese es mi amor platónico. Ya entendí que es el crush, es el amor platónico de mi adolescencia. ¿Verdad? Incluso alguien sacó por ahí un lenguaje para la generación mía que homologa los términos. A ustedes tal vez no les sea tan difícil, pero hay términos que usan las personas en su jerga, ¿verdad? En su lenguaje popular, en su conversación normal. Ok, voy, Silvi. Entonces, por favor, aclaren cuando no tengan vergüenza de aclarar. Decime, es que no entendí eso bien, yo no manejo este tema. Poner a prueba la calidad del report es de vez en cuando, como ya les digo, usted evaluar, usar alguna técnica para ver si nos está funcionando. Hasta aquí llegamos apenas a la recopilación de datos para evaluación. Eso es recopilar los datos. Lo que sigue es procesar y llevar al diagnóstico, pero supongo que para eso tienen otra clase. Para lo que es diagnóstico. Y en realidad yo lo que tengo es muy poquito de diagnóstico. Para eso tenemos el semestre completo. No, es que no estamos aspirando a un diagnóstico, sino más bien a hacer un acompañamiento psicosocial, pero ¿verdad? Intentando también enfocar la parte comunitaria, no tanto como solo lo clínico. Ok. Sí, yo lo tenía porque este enfoque de entrevista clínica es muy clínico. Entonces, por eso normalmente en la clínica, digamos, si usted hace la evaluación de estado mental, no puede salir sin un diagnóstico, por ejemplo. ¿Verdad? Que es como cuando decíamos, cuando te lo pide una escuela, cuando te lo pide un jurado, cuando te lo pide, etc. Y por último, voy a poner un videito corto. Vamos a ver si me logro encontrar yo sola. Aquí está. Sobre algunas cuestiones de entrevista. Esperen que mi computadora está abriéndolo. Muy bien. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escuchó el hola a todos? No. No, yo no lo escuché. Entonces voy a hacer la otra estrategia. Mi otra estrategia. Creo que, no sé si cuando lo compartió la pantalla, Rose, escogió lo de compartir el audio también. Vamos a ver. Es como en la esquina izquierda, la de abajo. ¿Estoy compartiendo el video? El video, digamos, ¿lo vemos? Ok, voy a activar el sonido. Hola a todos, mi nombre Sí, le di esta. Se escucha con el volumen bajito. Voy a subir todo el volumen de esta cosa. Es que lo que pasa, vamos a ver. Aquí. Eso. Dale. Mi nombre es Leonardo Prieto, psicólogo de la Universidad Católica de Colombia. ¿Lo escuchó? Sí lo escuché, pero no sé si fue solo yo, que se escuchó como una interferencia. Sí. En este inicio del curso,
abordaremos las dimensiones de la entrevista clínica. Estas dos dimensiones se deben tener en cuenta a lo largo de todas las sesiones del proceso terapéutico. El contenido hace referencia a los temas que se van a tratar durante cada sesión. Se debe, por supuesto, tener claro cuáles son esos temas que se van a tratar. Obviamente, si el paciente llega en crisis, se cambia el objetivo de la sesión y se atiende la crisis. En cuanto al proceso, este se refiere a la construcción de la relación terapéutica. Bien, eso en cuanto a las dimensiones. Ahora nos vamos a centrar en los objetivos de esta primera sesión inicial. El primero de estos objetivos son los lineamientos del proceso terapéutico. El segundo objetivo de la entrevista clínica es comenzar a generar las hipótesis preliminares de los problemas de nuestro paciente. ¿Me escucha? Sí. Ok, perfecto. Sí. Este videito tiene un encuadre muy. ¿Alguien que me diga en el chat? Muy cognitivo-conductual. Exactamente. Muy cognitivo-conductual. Sin embargo, hay cuestiones que son rescatables independientemente del modelo. Esta cuestión, por ejemplo, de que el motivo puede presentarse como queja, objetivo o diagnóstico, es ahorita muy relevante porque ahorita la gente dice, yo soy bipolar, porque busqué en internet y yo soy bipolar. Es cada vez más común que las personas lleguen ya con su diagnóstico, ¿verdad? O es que a mí lo que me molesta es esto, lo que tengo es esto, es queja, o yo lo que quiero es esto, es objetivo. Entonces, independientemente del modelo, ¿verdad? Hay diferentes formas en las que se presenta el motivo de consulta. Y ustedes tienen que tener en consideración también cuál es esta forma y qué tan adecuada es esa forma para el proceso que va a seguir después, para sus objetivos. Vale. Tomamos objetivo, que es lo que quiero, como diagnóstico, Aquí de lo que se trata es que el paciente identifique las conductas específicas relacionadas con esos estados emocionales. Se identifican también los pensamientos relacionados con esos estados de ánimo. Y también se identifican las respuestas fisiológicas relacionadas con esos estados.
El tercer objetivo de esta primera sesión es preguntar a nuestro paciente acerca de las expectativas del tratamiento. ¿Qué espera lograr? ¿Qué espera modificar o cambiar a lo largo del proceso? Cuando uno está haciendo el resumen de la sesión, es importante comentar con el paciente las hipótesis que uno se va generando acerca de por qué se están presentando los problemas. Esto nos va a permitir corregir nuestras hipótesis para llegar correctamente a identificar los precipitantes del problema y por qué se mantiene. Obviamente sin dejar que su juicio invalide nuestra objetividad. Bien, listo. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Prieto. Bien, el videíto sí tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Lo que yo quiero resaltar es esa cuestión del video que hay, como dice el autor, la evaluación es una constante. Yo constantemente estoy evaluando la relación terapéutica. No es que yo hago las sesiones de entrevista y digo, por aquí nos vamos y ya, todo resuelto. No, es un trabajo constante. Constantemente estoy durante las sesiones evaluando la calidad de mi alianza terapéutica, evaluando el éxito. Las personas esperan cambios y normalmente ese compromiso se adhiere a los cambios, la adherencia a los objetivos está relacionado con esos cambios. Entonces esperemos cambios a partir de, no sé, la cuarta o la quinta sesión. Hay modelos que dicen que desde la tercera ya tiene que haber cambio, pero va a depender mucho de cada caso. Siempre respetar lo que la otra persona nos está manifestando y ya no quiero intervenir más. Ya les quité 2 horas de su tiempo. Ya es suficiente, ya, mucho por mí. Mucho para mí. Yo les voy a subir a YouTube, le mando a Silvia el link de la sesión de treatment, que además yo voy a hacer como he grabado y ya no sea pirata, y además ese contenido original lo voy a hacer solo para ustedes, de manera que puedan ahí plantear sus preguntas y se funcione casi como un foro, ¿verdad? En el que todas y todos podemos aprender, conversar, colaborar con nuestro aprendizaje y fortalecer nuestras estrategias como evaluadores o evaluadoras psicológicas, lo cual no es algo que se haga así, pero es algo que se va aprendiendo cada día más. 1.000.000 de gracias, Rose. Un aplauso, muchos aplausos para Rose por esta clase que preparó específicamente para ustedes y además por este material que nos está ofreciendo extra, que, ¿verdad? Es un lujazo. No nos da tiempo para hacer preguntas finales a Rose, entonces, por favor, anoten sus preguntas en la bitácora y lo que sea necesario, consultarlo con Rosemary. Yo, no sé, le pido una llamada de Zoom o algo, grabo el video y se lo subo a la plataforma para que ella pueda contestar. Y, bueno, más bien nos quedan como 5 segundos para hacer la parte de la distribución de las prácticas y ver lo que ustedes tendrían que hacer durante esta semana. Entonces, Rose, a usted la dejamos aquí. En este Vale, va jalando. Mira, para no aburrirla. Pasan las preguntas, hagámoslo así. Pasen las preguntas. No, Amanda, tranquila. Nervios todas tenemos. Las primeras veces siempre son de nervios. El asunto es, para eso sabemos técnicas de relajación, ¿verdad? Somos más grandes en cuanto a eso, tenemos ventajas con respecto a otros profesionales. Nervios siempre van a haber. Lo importante no es tratar de alejarse de la emoción, sino tratar de gestionarla, de ver qué hacemos con ella. Las preguntas
Silvia las puede, pásenselas a Silvia, no sé la forma que ustedes tengan de comunicación con ella. Y con mucho gusto yo hago una sesión de respuestas, un video de respuestas, no sé si ustedes se comunican, ya ese sería original. Abro una sesión de Zoom de Rosemary con Rosemary y grabo las respuestas a las preguntas. Pregunta de Amanda tal, pregunta de Gabriel tal, pregunta de Francine y tal. Es más, no voy a ponerle el nombre, digamos. Silvia nada más me pasa las preguntas y yo grabo las respuestas. Entonces ya sí es como la combinación de la clase. ¡Chao! Un millón de gracias, Rose. Chao. Bueno, yo creo que voy a parar la grabación acá.